No es medianoche. No hay tormenta. No es un día festivo. Es mediodía de un viernes común en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Un lugar que hace apenas una década recibía millones de turistas que soñaban con conocer América y que hoy luce como un escenario detenido en el tiempo, silencioso, deshabitado, casi inquietante. Los pasillos donde antes sonaban decenas de idiomas, ahora resuenan únicamente con los altavoces del aeropuerto y el eco de pasos aislados. Familias que antes venían de Europa, Asia o Latinoamérica, ahora han dejado de reservar vuelos, y por primera vez, incluso los propios estadounidenses están evitando viajar dentro del país. La caída del turismo no es una tendencia pasajera, es una señal profunda de que algo está cambiando en la imagen global de Estados Unidos. En este momento, la pregunta que se hacen hoteles, aerolíneas y ciudades completas es la misma. ¿Por qué el mundo ya no quiere venir a América? ¿Qué ocurrió para que aeropuertos que eran íconos de movilidad, cultura y oportunidades hoy parezcan estaciones abandonadas? Antes de avanzar, te invito a suscribirte a El verdadero Estados Unidos para entender, con análisis real y narrativas claras, qué está sucediendo dentro del país y cómo nos afecta a todos. Quédate hasta el final, porque el último aeropuerto de esta lista fue durante años el favorito absoluto de turistas internacionales y hoy muchos lo describen como el más inquietante de Estados Unidos. Comencemos. 10. Aeropuerto de Las Vegas. Las Vegas fue durante décadas la meca del entretenimiento mundial. Sin embargo, su aeropuerto principal atraviesa una paradoja inquietante, un brillo que nunca se apaga en la ciudad, y salas completamente vacías dentro del aeropuerto. El flujo internacional cayó más de la mitad. Los mostradores amanecen cerrados. Y recepcionistas de hoteles aseguran que pueden escuchar el aire acondicionado porque ya no hay visitantes asiáticos, europeos ni australianos haciendo fila. Hoy, el contraste es imposible de ignorar. Afuera, las luces continúan parpadeando en cada esquina del Strip, pero adentro del aeropuerto reina un silencio que jamás debió existir en un destino que vivía del turismo constante. Las escaleras mecánicas, antes abarrotadas, se mueven sin transportar a nadie, y los carritos de equipaje permanecen apilados como si esperaran un evento que nunca llega. Esta imagen refleja una verdad difícil de aceptar. Las Vegas ya no es la capital turística que solía ser. Muchos viajeros describen su experiencia como frustrante aún antes de pisar territorio estadounidense. Procesos de ingreso más largos, controles más invasivos y esperas interminables hacen que el viaje pierda encanto incluso antes de comenzar. Lo que antes era una aventura emocionante, ahora se siente como una serie de obstáculos innecesarios. Y en un mundo donde la oferta turística internacional es enorme, los visitantes ya no están dispuestos a tolerar complicaciones. A esto se suma un cambio profundo en las preferencias del turista moderno. Hoy se buscan destinos accesibles, económicos y seguros. Lugares donde el tránsito sea fluido, la cultura sea cercana y la experiencia sea simple. Ciudades como Seúl, París o Tokio ofrecen exactamente eso. Y cuando el viajero compara precios, calidad y seguridad, Las Vegas por primera vez en décadas queda en desventaja. Y si Las Vegas, un símbolo del sueño americano, pierde atractivo, imagina lo que está ocurriendo en ciudades menos icónicas. 9. Aeropuerto de Chicago, O'Hare. Pasamos ahora a Chicago, una ciudad que fue orgullo nacional. O'Hare, su gigantesco aeropuerto internacional, cerró varias de sus puertas porque no hay suficientes pasajeros para mantenerlas funcionando. Rutas desde Frankfurt, Seúl y Toronto fueron canceladas. Tiendas, cafeterías y zonas duty free se encuentran vacías. El impacto visual es inmediato. Caminas por los pasillos de O'Hare y sientes que algo no encaja, que una pieza clave falta en la escena. Las pantallas anuncian menos vuelos que antes. Los pasillos parecen estirarse sin rumbo. Y las filas, que solían ser parte del caos habitual, desaparecieron por completo. Lo que debería ser un centro vibrante de movilidad internacional ahora es un espacio detenido en un tiempo de incertidumbre. El origen de este declive es más profundo que la simple falta de viajeros. Chicago enfrenta una crisis de imagen que se amplifica en redes sociales, en medios internacionales y en la experiencia de quienes visitan la ciudad. Videos de saqueos, agresiones en áreas turísticas y conflictos en el centro se viralizan en cuestión de minutos.
Y la percepción, en turismo, es casi tan poderosa como la realidad misma. Las aerolíneas, al no ver suficiente demanda, responden con una ecuación fría pero inevitable. Reducen vuelos, recortan personal y concentran operaciones en otros aeropuertos con mejores cifras. Cada ruta cancelada significa menos hoteles llenos, menos transporte, menos actividad económica. Y cada tienda cerrada en O'Hare es una señal visual de que la ciudad perdió un punto crucial de conexión con el mundo. La caída no responde únicamente a costos o vuelos caros. El golpe mayor es de imagen. Disturbios, robos, protestas y percepciones internacionales de inseguridad hicieron que muchos europeos y asiáticos eviten Chicago por completo. Cuando la tercera ciudad más grande del país pierde visitantes, el impacto económico se siente en todo el estado y en la reputación global de Estados Unidos. 8. Aeropuerto de Orlando. Ahora viajamos a un destino que solía ser sinónimo de alegría, Orlando. El aeropuerto donde familias enteras llegaban para conocer a Mickey, Harry Potter o los parques más emblemáticos del mundo. Hoy, los mostradores están vacíos y los hoteles cercanos operan a menos de la mitad de su capacidad. Durante años, Orlando fue un sueño colectivo. Padres ahorraban durante meses para ver la sonrisa de sus hijos al llegar. Turistas de Latinoamérica, Europa y Asia se emocionaban al pisar el aeropuerto y ver carteles que anunciaban nuevos juegos y atracciones. Hoy, esa energía desapareció. Los pasillos se sienten pesados. Las tiendas muestran descuentos permanentes y el ambiente tiene un silencio extraño que jamás formó parte de este lugar. Las trabas de ingreso se volvieron una barrera casi insuperable. El proceso que antes tomaba semanas ahora puede extenderse durante meses. A eso se suma el costo elevado del transporte, la comida y la estadía. Viajar a Estados Unidos dejó de ser una experiencia accesible y se convirtió en un lujo que muchas familias ya no están dispuestas a asumir. Y cuando el público infantil deja de mirar a Estados Unidos como un destino mágico, el impacto es devastador. Los parques temáticos, que eran el motor económico de toda la región, enfrentan una realidad sin precedentes. Menos filas, menos reservas, menos consumo. Lo que antes era un paraíso lleno de música, risas y luces, ahora depende de ofertas constantes y promociones agresivas para atraer visitantes. Incluso en temporada alta se sienten huecos, incompletos, como si parte de su esencia se hubiera apagado. Las visas tardan meses en aprobarse, los costos de viaje se dispararon y países como Japón o Corea solo piden visas electrónicas para entrar. Incluso los niños dejaron de soñar con Estados Unidos. Por primera vez en décadas, parques como Universal reportaron pérdidas en verano. Orlando dejó de ser el viaje soñado para convertirse en un destino complicado, costoso y poco accesible. 7. Aeropuerto de Detroit. Entramos ahora a un aeropuerto que refleja a la perfección la realidad de una ciudad golpeada por décadas, Detroit. Desde afuera parece moderno, pero al recorrerlo se siente como si alguien hubiera presionado pausa. Sillas vacías, pasillos apagados, información de vuelos que tarda horas en actualizarse. Lo que se experimenta al caminar por este aeropuerto es una mezcla de modernidad detenida y abandono silencioso. Las cintas transportadoras se mueven sin equipaje, las tiendas permanecen abiertas solo por obligación y los empleados miran hacia los pasillos esperando pasajeros que nunca llegan. Es como si el edificio completo intentara recordar una época en la que Detroit aún era un símbolo de potencia industrial y movilidad internacional. Ese vacío tiene una explicación que va más allá del turismo. Durante años, las aerolíneas redujeron operaciones porque la ciudad dejó de ser rentable. La caída de su industria automotriz, la pérdida de población y un clima económico frágil empujaron a Detroit fuera de los mapas de prioridad. Y cuando una ciudad desaparece del radar global, su aeropuerto se convierte en la prueba más contundente de ese declive. La ausencia de vuelos directos con Europa y Asia no es simplemente una cuestión logística, es un mensaje silencioso que dice que Detroit ya no es un puente con el mundo. Cada ruta perdida representa menos oportunidades comerciales, menos inversión extranjera y menos visitantes dispuestos a apostar por una ciudad que lucha por reconstruirse. Incluso los viajeros de negocios, que antes eran el pilar del aeropuerto, han buscado alternativas más estables. Detroit perdió casi todos sus vuelos directos con Europa y Asia,
Y lo peor no es la caída del turismo, sino que la ciudad salió del mapa de prioridades de las aerolíneas. Un aeropuerto vacío implica hoteles cerrados, taxis sin pasajeros y cientos de trabajadores sin ingresos, y cuando una ciudad deja de recibir visitantes, también deja de recibir oportunidades. 6. Aeropuerto de Nueva Orleans. Ahora avanzamos hacia el sur, donde un aeropuerto que era una fiesta cultural hoy se siente como un escenario sin público. El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong canceló incluso las presentaciones de jazz que eran su sello distintivo, porque no hay suficientes pasajeros para escucharlas. El silencio en este aeropuerto no es un silencio cualquiera, es un silencio que duele porque reemplaza melodías que definían la esencia de Nueva Orleans. Antes, el sonido del jazz daba la bienvenida a quienes llegaban por primera vez a la ciudad. Hoy, ese sonido desapareció y dejó un eco que parece recordar los días en los que este lugar vibraba con vida propia. La ausencia de música es la primera señal de que algo cambió profundamente. La sala de llegadas solía llenarse de turistas emocionados por recorrer el barrio francés, por probar su cocina única o por vivir sus festivales. Ahora, esos pasillos muestran tiendas cerradas, restaurantes semivacíos y empleados que se mueven con la calma de quien trabaja en un sitio sin prisa. La vitalidad cultural que definía al aeropuerto se transformó en una espera interminable, una pausa obligada en una ciudad que vive del turismo. Las razones detrás de esta caída golpean en diferentes niveles, desde seguros obligatorios que encarecieron los viajes hasta impuestos turísticos que aumentaron sin previo aviso. Los efectos de huracanes pasados también dejaron infraestructura dañada, costos elevados y una sensación de vulnerabilidad permanente. Viajar a Nueva Orleans dejó de ser una aventura cultural para convertirse en una decisión complicada, costosa y, para muchos, innecesariamente riesgosa. Los turistas europeos y latinoamericanos ya no llegan. Los seguros obligatorios, los impuestos turísticos y los efectos de huracanes recientes elevaron los costos. Y cuando viajar a Portugal, Canadá o Tailandia es más barato y más seguro que visitar Estados Unidos, la elección es fácil. Si Nueva Orleans, una joya cultural irrepetible, pierde visitantes, ¿qué queda para el resto? 5. Aeropuerto de Denver. Continuamos hacia la montaña, en Denver, un aeropuerto que era el punto de conexión entre todo el país. Hoy, cientos de vuelos domésticos fueron eliminados porque simplemente no hay demanda. Personas que antes viajaban a ver a sus familias, ahora encuentran que volar dentro del país cuesta más que viajar a Europa. Denver siempre fue un punto estratégico, un puente natural entre este y oeste, entre norte y sur. Su aeropuerto funcionaba como un engranaje central que mantenía el país unido. Pero ahora, ese engranaje dejó de girar con fuerza. Los paneles de vuelos muestran menos destinos, los pasillos se ven despejados y el movimiento frenético que caracterizaba al lugar parece haberse apagado. El aeropuerto ya no es un conector, es un testigo de una desconexión creciente. El problema no es solo económico, sino cultural. Durante años, viajar dentro del país era algo cotidiano, reuniones familiares, visitas rápidas, congresos, escapadas de fin de semana. Hoy, esas costumbres se desvanecieron porque el costo se volvió prohibitivo. Para muchas familias, resulta más accesible cruzar un océano que moverse entre estados. Esa realidad altera no solo la industria aérea, sino la forma en que los estadounidenses se relacionan entre sí. Las aerolíneas, al notar la desaparición de pasajeros, recortaron rutas sin dudar. Una ciudad sin suficiente demanda se vuelve un gasto innecesario, y Denver quedó atrapado en esa lógica. Menos vuelos significan menos trabajo, menos turismo y menos ingresos para una región que dependía de su papel como punto de conexión. El ciclo se repite. Menos demanda genera menos oferta, y menos oferta genera aún menos demanda. Esa es la ironía. Miles de estadounidenses están eligiendo Portugal, Grecia o Turquía porque resulta más barato que ir de una costa a la otra. Denver, que antes unía al país, hoy refleja una desconexión interna cada vez más profunda. 4. Aeropuerto de Honolulu. Llegamos al aeropuerto más simbólico de la caída del turismo asiático, Honolulu. Durante décadas, japoneses y coreanos representaron la mayoría de los visitantes de Hawái. Ahora, la afluencia cayó de manera histórica. Decenas de tiendas en el aeropuerto ya cerraron.
Trabajadores locales son despedidos semanalmente. Al caminar por sus pasillos, lo que antes era una explosión cultural, ahora se siente como un eco lejano de tiempos mejores. Las tiendas temáticas, que solían recibir multitudes, exhiben estantes vacíos y luces apagadas. Los pasillos parecen más amplios simplemente porque hay menos personas transitando, y los empleados que aún conservan su trabajo miran el reloj con una mezcla de resignación y preocupación. El ambiente tiene un silencio extraño, como si la isla hubiera perdido parte de su energía característica. Esta caída no ocurre por un único motivo, sino por una tormenta silenciosa que se fue acumulando durante años. Muchos viajeros del continente asiático comentan que la experiencia de ingresar al país se volvió más estricta, más lenta y menos amable. Para jóvenes y familias, el viaje ya no representa la tranquilidad que solía ofrecer. Las nuevas tensiones entre potencias, los mensajes contradictorios entre gobiernos y una sensación creciente de desconfianza terminaron afectando incluso destinos que parecían intocables. La situación empeora porque Hawái depende profundamente de sus visitantes extranjeros. Cuando las llegadas bajan, toda la cadena se rompe. Hoteles con alas completas cerradas, restaurantes que reducen horarios y operadores turísticos que ya no pueden sostener sus actividades. Lo que empieza en el aeropuerto termina afectando a toda la economía local. La isla siente cada ausencia, porque cada turista perdido es un trabajo menos y un negocio que se acerca al límite. Hawái, alguna vez visto como un paraíso seguro, hoy es un destino que muchos prefieren evitar. 3. Aeropuerto de San Francisco. La siguiente parada es San Francisco, antes un símbolo global de innovación. Hoy, aerolíneas como Lufthansa, ANA o Air China suspendieron vuelos directos. Las salas internacionales están a media luz, con restaurantes cerrados y personal reducido al mínimo. El contraste es impactante. Este aeropuerto, que alguna vez fue sinónimo de progreso, hoy se siente como una ciudad fantasma de alto nivel. Los pasillos que solían estar llenos de ingenieros, turistas, empresarios y estudiantes internacionales ahora muestran filas vacías y pantallas apagadas. Incluso las áreas de migración, que solían tener esperas de varias horas, hoy lucen sorprendentemente despejadas. No por eficiencia, sino por falta de movimiento. La razón se encuentra fuera de sus paredes. San Francisco vive un deterioro que se volvió imposible de ignorar. Quienes llegan por primera vez quedan sorprendidos por el contraste entre la fama global de la ciudad y su realidad actual. Avenidas llenas de campamentos improvisados, calles donde la inseguridad se siente en cada esquina y comercios que cerraron después de años intentando sobrevivir a la crisis. Cada visitante que llega comparte la misma frase: «Esto no era lo que imaginaba». Los viajeros frecuentes, especialmente los provenientes de Canadá, Europa y Asia, comenzaron a modificar su comportamiento. Muchos prefieren volar a Seattle, Los Ángeles o incluso a ciudades de la costa este antes que pisar un aeropuerto rodeado de problemas visibles. Para las aerolíneas, mantener rutas directas exige demanda constante, y San Francisco dejó de tenerla. Cuando una ciudad pierde su atractivo, su aeropuerto es el primero en reflejarlo. Si una ciudad tan rica y tecnológica no logra mantener su aeropuerto en movimiento, ¿qué mensaje envía al mundo? 2. Aeropuerto de Filadelfia. Continuando hacia el noreste, llegamos al aeropuerto más caótico de esta lista: Filadelfia. Reseñas negativas crecieron de manera explosiva. Turistas durmiendo en el suelo, cintas de equipaje rotas durante horas, líneas interminables y falta de personal en todas las áreas. A primera vista, parece un aeropuerto saturado por exceso de pasajeros, pero la realidad es mucho más preocupante. Es un aeropuerto que opera al límite con recursos mínimos. Los empleados reconocen que trabajan con la plantilla más reducida en décadas, y los retrasos se acumulan como piezas de dominó. Cada vez que un vuelo se demora, todo el sistema se desordena, creando un efecto que termina afectando a miles de viajeros en un solo día. Filadelfia enfrenta un problema estructural que no se resuelve con simples reparaciones. Lo que antes era un centro nacional de conexiones, ahora es un espacio que lucha por mantenerse operativo. La infraestructura envejecida y la falta de inversión se sienten en cada cinta transportadora que se detiene, en cada puerta de embarque sin personal
y en cada pasillo abarrotado de personas que no saben si llegarán a tiempo a su destino. Las aerolíneas no tardaron en reaccionar. Varias cancelaron rutas internacionales porque la experiencia del pasajero se volvió insostenible. Los viajeros extranjeros, acostumbrados a estándares más altos, prefieren llegar a Nueva York o Washington antes que enfrentar el caos de Filadelfia. Lo más preocupante es que la ciudad parece haber aceptado esta situación como algo inevitable, sin medidas contundentes para revertirla. Aerolíneas retiraron vuelos internacionales y los visitantes extranjeros prefieren llegar a Nueva York o Washington. La ciudad que alguna vez fue el corazón histórico de Estados Unidos, ahora lucha por mantener un aeropuerto que parece haberse quedado sin liderazgo y sin presupuesto. 1. Aeropuerto de Portland. Cerramos con un aeropuerto que durante años fue reconocido como uno de los mejores de Estados Unidos, Portland, pero en solo 2 años perdió 3/4 partes de sus pasajeros internacionales. Visitantes que antes buscaban naturaleza, creatividad y cultura, ahora cancelan sus viajes por miedo a protestas, desorden y un ambiente social deteriorado. Caminar por este aeropuerto es observar un símbolo de cambio acelerado. Las zonas comunes se sienten más amplias, no porque la infraestructura haya crecido, sino porque hay menos personas transitando. Los locales comerciales permanecen abiertos, pero funcionan a medias, con empleados que esperan horas sin ver un solo cliente. La sensación general es la de un lugar que intenta mantener su prestigio mientras lucha contra una caída que no logra controlar. El golpe más fuerte lo sienten las aerolíneas. Mantener rutas internacionales requiere ocupación constante, y esa demanda desapareció en muy poco tiempo. Cuando una ciudad deja de ser atractiva, todo el ecosistema se desmorona. Hoteles vacíos, guías turísticos sin trabajo, restaurantes que cierran turnos completos. Un aeropuerto vacío nunca es solo un edificio sin pasajeros, es una economía entera que se queda sin respiración. Si Portland, una ciudad admirada por su tranquilidad y calidad de vida, pierde turismo internacional, es porque la percepción global de Estados Unidos cambió. No es solo un aeropuerto vacío, es un país que, sin darse cuenta, empezó a cerrarse a los ojos del mundo. ¿Cuál de estos aeropuertos te sorprendió más? ¿Y cuál crees que representa mejor el declive del turismo internacional hacia Estados Unidos? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva siempre aporta profundidad a este análisis. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo dentro del país, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.